persona a lo largo de mucho tiempo requiere de una exposición del entrevistado al medio, que sería el periodista, muy larga, hasta que el periodista se opaca y desaparece y el otro empieza a decir cosas que no sabía que sabía, ¿no? Entonces tu trabajo de opacidad lleva un tiempo, no se logra en una sola entrevista. Y eso implica un trabajo con el cuerpo, estar ahí, privilegiar la oportunidad. O sea, si un entrevistado te dice, bueno, te veo la semana que viene en algún momento, tratás de tener la semana un poco pendiente hasta que el entrevistado te confirme. Es como otorgarle un poco un poder, y está bien que así sea, porque es tan generoso que te va a contar, o generosa que te va a contar su historia. Entonces todo eso desgasta, ir a la casa de una persona a la 1 de la tarde, irte a las 8 de la noche a veces, o seguirla por una actividad, no sé, durante todo el día, es desgastante. Entonces cuando te vas a meter con una historia, lo mejor que puede pasar es que esa historia despierte todo tu interés. Porque si no, sostener eso es como intentar estar al lado de una persona que no te atrae en absoluto en la vida afectiva cotidiana. Es muy difícil sostener eso. Y cómo se elige eso, creo que eso es un poco incontestable. Si yo me pongo a pensar, he contado en los primeros años de mi trabajo, yo estaba muy fascinada, como creo que nos pasa casi a todos los periodistas, que nos gustan los temas no solo culturales, sino también sociales, digamos, como salir a la calle, un poco batalladores. Y eran todos los temas sumamente marginales, pero muy marginales. O sea, digo, los barrios más tremendos de la ciudad de Buenos Aires, cárceles, yonkis, no yanquis, yonkis, es distinto. Todos esos temas muy oscuros, muy periféricos. Después, con el tiempo, he ido refinando un poco la mirada y viendo que la periferia está también en otros lados. La periferia también anida en las clases altas. La periferia también anida en el genio, que es algo tan poco usual, ¿no? Ningún genio siempre es medio periférico. Gente rara. Bruno Gelber, por ejemplo. Entonces todo es como, el segundo libro que escribí es un festival de folclore, un festival de malambo periferiquísimo, o sea, el más prestigioso en su rubro, pero muy poco conocido. El primer libro que escribí, La Sociedad del Fin del Mundo, es un grupo de 12 personas, no eran un grupo, 12 personas que se suicidaron en un pueblo mega periférico, Las Heras, plena meseta patagónica. Y digamos que también me he ido interesando con el tiempo en la periferia esta como de las clases altas, siempre se fue como, y todos los temas relacionados con la cultura, que también es una periferia, ¿no? Siempre la cultura es como la cenicienta. Fíjate todo lo que pasó en la pandemia con el tema de teatros y cines. O sea, Alemania fue un país que Angela Merkel en ese momento dijo: la cultura es una prioridad absoluta. Vamos a destinar un dinero fuerte para que la cultura sea como un insumo básico, como puede ser el agua o las vacunas cuando vengan. Acá, y en casi todos los países de América Latina, porque somos países pobres, la única solución fue el candado. Claro. Entonces creo que también con el tiempo, cuando pasan más años de experiencia y de trabajo y de ir como, viste, cuando vas como algunos temas en el fondo decís, bueno, chequeado, ya está, lo tengo, y empezás a buscar las figuritas que no tenés, digamos. Te empiezan a despertar curiosidad, otras cosas completamente distintas, y eso me parece que es saludable, porque si no siempre es como pensar que uno puede ser la misma persona toda la vida. Y yo por lo menos siento que muté, o sea, en el fondo uno siempre se lleva puesto por todos lados, pero uno va cambiando, y van cambiando las lecturas, van cambiando los intereses, van cambiando muchas cosas. Pero siempre que elijo una historia, para contar un libro, un artículo largo, tengo que tener un enganche fuerte. ¿De dónde viene ese enganche fuerte? Es de todo, de la biblioteca de mi infancia que había en mi casa, o que hay en mi casa, de mi papá, de mi mamá, los juegos con mi hermano, del teatro al que me llevaban, de la música que escuchaba, de las nostálgicas tardes en el campo, no sé, mil cosas, no se sabe. Claro. ¿Cómo pensás en el lector? Ahora que escribís en diarios de distintos lugares del mundo, ¿no?
tu lector es el habla castellano? Bueno, es una buena respuesta. Sí, es una buena respuesta esa. Claro. Sí, yo creo que también como yo creo que, no sé, la única patria es la lengua, ¿no? Para mí, por lo menos. Mi ciudad está donde está mi biblioteca, diría, para decirlo de otra manera. Si esa ciudad mañana es Madrid o Tokio, ahí estaré. No pienso mucho en un lector, ¿sabes? Pero sí tengo una gran percepción, o sea, no pienso en un lector particular. A veces cuando estoy indecisa de emprender o no un proyecto que me proponen, que no me queda tan claro, pienso, por ejemplo, en qué haría una persona X que yo admiro mucho ante esa oferta. Y ahí encuentro como, eso puede ser como un lector, ¿entendés? Como alguien a quien yo imaginariamente apele, decir, bueno, le daría a él o a ella, no sé, vergüenza que yo aceptara esto, que criticaría que yo aceptara esto. Y a veces puede ser que también, en algunos temas más complejos, haya pensado en la lectura de esas personas, de esas 2 o 3 personas, para pensar qué pensarían si yo publicara eso que estoy escribiendo. Pero digamos que si yo tuviera que pensar un lector, es en cada caso el editor del texto que yo voy a enviar. Ese sería como el lector, que es el único que lo lee. O sea, quiero decir, el primero que lo lee y después lo leerá con suerte 4 o 5 personas más. Pero no, creo que aprendí muy rápido cuando empecé a publicar afuera cómo hacer para, sin transformarme en una especie de periodista CNN, que ese lenguaje neutro no existe, digamos, claro. En la hora de la escritura es como una cosa desinfectada, ¿no? ¿Qué era las operaciones que había que hacer para que un lector de México, de Saturno, de España, de Argentina y de ahora, de dentro de 20 años, pudiera encontrar cierto gozo estético, emocional en un artefacto narrativo sin tener que acudir a Google para buscar cada 3 renglones? Eso con algunos temas, como por ejemplo un libro que escribí sobre el cementerio de Malvinas en Darwin, es más complicado porque tiene que funcionar bien para los argentinos y también para los extranjeros, porque es un texto que se publicó primero en el país de España y después como libro, también en España y acá también. Y en otros casos es más sencillo, no es un perfil de Fito Páez, es algo que es como mucho más, sí, digo, no tenés que incrustar tantas informaciones de distinta índole, política, histórica, partidista, bla, ¿no? Tú mencionaste tu libro, tu nota sobre Malvinas, y que hablábamos de la democracia y bueno, de todas las heridas que nos van quedando. ¿No nos contás un poquitito tu punto de vista? ¿Por qué escribiste desde ahí? ¿Cómo lo planteaste el tema? Bueno, yo a ver, digo, el libro Malvinas, para los que me imagino que no lo leyeron, es un libro que se llama La Otra Guerra y es la historia bastante poco conocida en su momento. Se publicó en el 2020-2021. En realidad fue un artículo para el Diario del País que me llevó 2 años trabajar. Es la historia, ustedes saben que bueno, en Malvinas, cuando terminó la guerra, quedaron una cantidad de cuerpos esparcidos en el campo de batalla, sin que sus compañeros los pudieran enterrar, les pudieran dar sepultura. Esos 200 y algo de cuerpos fueron recogidos por un oficial británico llamado Geoffrey Cardoso, que sin ser sepulturero, sin conocer técnicas de sepultura ni nada, revisó los cuerpos tomando muchos riesgos porque los cuerpos podían tener granadas, podían tener, sin espoletas, digamos, era muy riesgoso, había que meterse en campos minados, etc. Los revisó, tomó la identificación de aquellos que la tenían y ante la duda, porque a veces la identificación no coincidía con la cara y a lo mejor era el documento de un compañero, los envolvió
en 3 bolsas impermeables, colocó con un indeleble, un marcador indeleble, el sitio en el que los había encontrado, la fecha, y en el caso de los que tenían nombre, los enterró con el nombre en un cementerio en la zona de Darwin, en Malvinas, y en el caso de los que no pudo identificar, puso soldado argentino solo conocido por Dios. Bueno, el asunto es que él hizo un registro de todo esto. La guerra fue en el 82 y él entregó ese registro a su gobierno y a la Cruz Roja. La Cruz Roja le envió ese informe al gobierno militar en ese momento. Es muy chocante decir gobierno militar, ¿no? La Junta Militar. Y la Junta Militar contestó, no dio curso a esto. El gobierno británico envió la posibilidad de que la Junta Militar enviara una especie de perito para reconocer los cuerpos y repatriarlos, y la Junta Militar respondió, no se repatria lo que está en el suelo, en la patria, ¿no? En el suelo propio, porque Malvinas era considerado. O sea, todo quedó reducido a un problema semántico horroroso. Y estos 200 y algo de cuerpos, 100 y algo sin identificar, viajaron en el tiempo como desconocidos. Muchas de las familias ni siquiera fueron notificadas de cómo habían caído, ni por la Junta Militar ni por sucesivos gobiernos democráticos. Hasta que en el año 2017, bueno, para hacerlo corto, se implementó uno que se llama un plan humanitario en el que participó la Cruz Roja Internacional, el equipo argentino de antropología forense. Viajaron a Malvinas y empezaron a identificar los cuerpos. Fueron muy exitosas las identificaciones, etc. El asunto es que yo me entero de todo esto porque 3 personas del equipo argentino de antropología forense son muy amigas mías. Entonces siempre cenamos juntos, etc. Ellos con mucha discreción y delicadeza empezaron a contarme de unos viajes muy alucinantes que hacían casi clandestinos por toda la Argentina, buscando a los familiares de los caídos en Malvinas, perdidos en pueblos remotos del Chaco, de Corrientes, de Salta, de Jujuy, de San Juan, etc. Iban hasta allí, lo llamaban como las excursiones vampíricas, porque iban buscando muestras de sangre para poder, digamos, iban buscando el consentimiento para después hacer un segundo viaje y tomar la muestra de sangre. Y se encontraban con que no querían los familiares que reconocieran a los caídos, que no había un... Y esto era porque la comisión que nuclea a los familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur se oponía a la identificación. Cuando a mí me contaron esto, a mí me hizo algo como un engranaje que deja funcionar. En un país como la Argentina, en el cual funciona el equipo argentino de antropología forense desde el 84, que trabaja reconociendo y buscando y rastreando con muchísimo esfuerzo los restos de los desaparecidos durante la dictadura, en un país que ha hecho el trabajo que ha hecho la Argentina, yo creo que es una de las pocas cosas, que voy a decir, de las que yo por lo menos me siento muy orgullosa de eso. El juicio a las juntas y el trabajo del equipo argentino de antropología forense, el trabajo que se hizo con la memoria. Y que en ese país hubiera un grupo de gente que dijera, no queremos saber, no nos interesa que los identifiquen, déjenlos ahí enterrados y nos da lo mismo quién es quién. Me parecía rarísimo. Y que toda esa gente fueran familiares de los caídos. O sea, no era una postura, qué sé yo, no sé, el partido X que dice no pasarán. Era raro. Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue eso, preguntarme por qué un grupo de familiares ante la posibilidad de ir a rezar o a hacer la oración de lo que sea, o poner una flor adelante de la tumba del hijo, del marido, son todos varones, por eso digo hijo, los soldados eran todos varones, hijo, marido, tío, etc. Que Julio Pérez, en vez de hacer eso, ponerlo en cualquier lugar y estar rezándole o a cualquier Julio Gómez, yo no entendía qué era lo que pasaba ahí. Entonces me puse a investigar con la ayuda, los forenses eran muy discretos en todo el manejo de esa información, incluso conmigo, que soy su amiga. Y un día, cuando yo estaba el trabajo muy avanzado, les pregunté si les parecía que yo podía contar esa historia. Y me facilitaron muchísimo la entrada, y ahí me encontré con una enorme cantidad de cosas súper interesantes y muy incómodas, volviendo a lo que te mencionaba antes de la incomodidad. Y fue como maravilloso poder complejizar a la víctima, porque había
estas gentes, digamos, la gente de la comisión de familiares manipuló información, ocultó información, desvió digamos, información hacia determinado sitio por sus propios intereses ideológicos, diría yo, que son intereses nacionalistas, más de derechas o pro-militares que otra cosa. Ahora, esto no hace que esta gente deje de ser víctima. Estas personas son gente a la que se le murió un familiar que está enterrado en un cementerio a miles de kilómetros al que pueden ir con suerte si Ournequian les pone el avión una vez por año. Entonces, esa idea de complejizar a la víctima a mí me pareció súper interesante. Y desde el punto de vista narrativo me parece que es una idea para la que hay que tener un arrojo. Porque estamos habituados a ver víctimas puras. O sea, solamente la gente que es víctima, la gente que es víctima debe ser proba. Debe ser gente, digamos, no sé, que no consume drogas, que no tiene un estilo de vida reprobable, etcétera, etcétera. Si tenés todo eso y sos una víctima, y sos un poco menos víctima, ¿no? Y acá me pareció muy interesante ese rol, digamos, de la víctima. Ojo, no estoy diciendo que la víctima sea victimario también. Lo que digo es que ser víctima, como dice John Lee Anderson, un gran periodista gringo, ser víctima no es ninguna virtud. Eso no hace que la gente deje de ser víctima, pero no hay que pedirle probidad moral a las víctimas, porque si no estamos sonados, o sea, lo único que puede tener un tratamiento, atención del Estado, de la justicia, qué sé yo, es un tipo que demuestre que moralmente es intachable, ¿no? Bueno, eso me interesó de Malvinas, que era un tema muy complejo y además que la guerra de Malvinas es una guerra que es una guerra muy, muy culposa para los argentinos. O sea, el final de la guerra significó, la pérdida de la guerra significó el final de la dictadura. O sea, fue una cosa horrenda, con 600 y algo de muertos y 600 y algo de suicidas, excombatientes a los que se ninguneó por completo en Buenos Aires. Yo ya viví en Buenos Aires muy poco después, me fui acá a los 17, veías a los excombatientes en el subte pidiendo limosna y la gente decía, son borrachos, son mentirosos, digo, eso es rarísimo, si te puedes a pensar, no, ¿cómo? Perdón. Y esa guerra quedó ahí encerrada en una cosa muy extraña, que es que el día, el 2 de abril, el día que estalló la guerra, medio Buenos Aires estaba en la Plaza de Mayo gritando viva Galtieri, viva la Armada, y los locutores, digamos, ensalzaban y decían, ahí sale nuestro presidente Galtieri, nuestra gloriosa Armada Nacional, y la gente vivaba. 2 días antes había habido en la misma plaza una marcha de protesta que se llamó Paz, Pan y Trabajo, la del 30, exactamente. La del 30, en la cual con mucho coraje un montón de sindicalistas, cuando el sindicalismo era la bestia negra, digamos, como cualquier cosa, ¿no? Proletaria y obrera y agremiada y qué sé yo, y hubo una represión impresionante, o sea, una marcha completamente en contra, muy corajuda y qué sé yo, y 2 días después estaba todo el mundo vivando en la plaza. Entonces, esas contradicciones que tiene la guerra, a mí me interesa convertirlas en un relato periodístico complejo, digamos, que no evita decir, fuimos capaces de las dos cosas. Yo no, tenía 9 años, digamos, no, perdón, 16, pero 9 años tenía cuando empezó la dictadura. Pero bueno, eso también somos, digamos, ¿no? Ahora, cuando haces la descripción de todo lo que escarbaste periodísticamente para encontrar todo, yo por lo menos trato de, bueno, para que es ficción, ¿no? Con esa realidad. Sí, qué sé yo soy una gran consumidora de ficción. O sea, digo, yo leo muchísima ficción. Leo más ficción que periodismo. Que libros periodísticos, ¿no? Bueno, leo mucho periodismo, digo, pero artículos y todo esto, pero libros leo más ficción que periodismo. Yo creo que
cada uno tiene la vocación que tiene. Me parece que un gran escritor de ficción con esto mismo puede hacer un gran libro de ficción y hacerlo crecer y darle otra visión. En la ficción también hay una verdad muy fuerte. La gente cree que por ahí, porque es ficción, pero hay una verdad en la ficción. Y a veces esa ficción es la única verdad. Mirá Respiración Artificial de Piglia, un libro que se publicó en plena dictadura. Y estaba repleto de verdad y de mirada sobre la dictadura. Lo que pasa es que esas cosas pasaban bajo el radar. Creo que eran, no sé. No me gusta decir eso porque no se dan cuenta porque eran tontos. Bueno, tontos no eran los militares, porque yo no creo. Digo, había un nivel, ese nivel de perversión no lo tiene un tonto. Pero no vas a hacer ficción, no tenés la vocación. No tengo la vocación de la ficción. Creo que tiene que ver con eso. A ver, yo no tengo una imaginación. No, realmente, o sea, no me parece que ninguna de las historias que yo conté por ahora, a lo mejor dentro de 2 años se me ocurre escribir una novela, qué sé yo, pero ninguna de las historias que yo encontré en la realidad me pareció que ganara nada si yo agregara, no sé, personaje X o... mira, hay una periodista maravillosa que murió el año pasado, se llama Joan Didion. Es una mujer que escribió un libro precioso y horrible, en términos de que es muy tremendo, que se llama El año del pensamiento mágico, sobre la muerte de su marido el mismo día en el que volvían de ver a su hija que estaba en coma en un hospital. O sea, llegaron del hospital, ella se dio vuelta para servir un whisky o hacer una comida, no sé qué, se dio vuelta y el tipo estaba finado en el piso. Y las crónicas de ella anterior, una mujer sumamente elegante, muy fría, muy distante, hermosa, hermosísima, una belleza de esas, no sé, fina, una gata. Muy delicada, muy elegante, y ella en los años 60, fines de los 60, hizo una serie de crónicas maravillosas que están en un libro que existe solo en castellano, se llama Los que sueñan el sueño dorado. O sea, las crónicas son en inglés, en el original, pero esa recopilación solo existe en castellano y lo hizo un gran editor que se llamaba Claudio López de Madrid, de Random House, que falleció, un amigo queridísimo. Y allí tiene una crónica que se llama Por el camino a Belén o algo así, o de regreso a Belén o algo de Belén, en la cual en un momento es una historia sobre la drogadicción en determinados barrios, etc. Y en un momento uno de sus contactos, de sus fuentes, la llama y le dice: te voy a llevar algo que vas a flipar, como que le vas a volver loca, ¿no? Y ella va y entra en un departamento y encuentra a una niña chiquita de 5 años con pintalabios blanco y pasando así como maníacamente las hojas de una revista de cómic, ¿no? Como muy mecánica la nena. Y Joan Didion se queda así como duro y le dice: sí, una nena de 5 años. Y el tipo le dice: está colocada de ácido, como LSD. Y la historia sigue y la mamá le daba LSD a la nena. Entonces, en un documental que hizo su sobrino, Jeffrey Young, el sobrino de Joan Didion, que es un muy buen actor, es el actor de Después de Hora. Si la vieron, se acordarán de ese tipo desesperado que va corriendo atrás del billete. Le pregunta, cuando le hace este documental a su tía, a Joan Didion, le dice: ¿qué te pasó cuando viste a una nena colocada, de 5 años, colocada de LSD? Y la tía Joan Didion, ya muy vieja, lo mira y le dice: no te voy a mentir, cuando uno es periodista, uno da la vida por una cosa así. Era una pepita de oro. Y a mí me parece, digo, no hay nada de pérfido en esa observación. La nena esa con LSD estaba ahí, ella no la metió en el LSD. Entonces, de verdad, cuando uno es periodista se topa muchas veces con esa pepita de oro. A veces es una pepita de oro truculenta, otras veces es una pepita de oro maravillosa. Es ver un tipo en el Festival de la Borde una noche bailando un malambo como un puma, como una bestia, y decir que mi historia cambia totalmente. Va a ser esa historia. Truman Capote yendo a Holcomb, un pueblito enano de Texas, y dándose cuenta en un momento de iluminación y de terror, porque fue el momento en el que empezó a cavar su propia tumba, su propio ataúd, que la historia que él había ido a contar, que era la del impacto de un tremendo asesinato de una familia de buena gente en Holcomb,
había dejado, o sea, el impacto que ese asesinato había provocado en el pueblo, había dejado de ser esa historia para pasar a ser la historia de los dos asesinos, que fue la historia que le arruinó la vida, por otra parte, ¿no? Yo creo que en el horizonte todos tenemos un poco de miedo a que un libro como A Sangre Fría, que sea el Olimpo y la aniquilación, nos esté esperando. Pero yo a la realidad, cuando hace la realidad esas cosas, yo no tengo que decirle nada, más que gracias. O sea, no tengo la vocación de mejorar eso con una gota de invento. Bien. No quiero preguntar yo solo, quisiera que si alguien quiere hacer alguna pregunta, no tengo ningún problema. Ahora viene el momento incómodo en el que alguien pregunta y vos seguís preguntando. Hacer el señor, mira, y por allá hay otra persona. Bueno, yo lo vi a Sebastián.